Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte de ese Codex Serafinianus, en el cual, como podéis ver y tal, es un directo diurno y podemos tener algún tipo de interrupciones, ¿vale? Lo dejamos justamente donde lo habíamos dejado, que estaba muy interesante, ¿vale? Vamos a ver, sí, estamos ahí. Decimos que nos habíamos quedado en que existían una serie de experimentos, ¿no? Imaginativos, dentro de ese universo imaginativo en el cual ya empezamos a idear, mezclar elementos inorgánicos, crear lazos afectivos, utilizar elementos que van a ser, darles formas que sean capaces las plantas de crear esas formas. Y ahora pues viene el hecho de coger y hacer cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo en esta planta, ¿vale? Vais a ver que lo que se busca en cierto modo dentro de ese mundo serafiniano es en crear la vida, ¿vale? A partir de que no haya ningún tipo de unión, ¿vale? Es decir, transmitiendo lo que tenga que transmitir de un modo, no sé, por contacto, ¿vale? Es decir, como podéis ver, ni las ramitas están unidas al tallo, ni las hojas están unidas a lo que es la hoja en sí, ¿vale? Simplemente son cosas que se depositan ahí y que la simple simbiosis de cada uno de los elementos en la simple unidad, ¿vale? Nos hace pensar que directamente esto funciona, ¿vale? Tenemos otras por ahí, como son, por ejemplo, esta planta que da esa. No sabemos muy bien si es una bombilla o que puede llegar a ser un elemento químico, ya que no vamos a encontrar cosas parecidas. Esta es el fósforo y tal, pero veis que no es por contacto, está flotando alrededor, pero no existe ningún punto de contacto. Es decir, estamos consiguiendo, en ese universo, estamos consiguiendo que los elementos se unan porque sí, ¿vale? Simplemente por algo de magia que se unan. Dentro de la imaginación todo es posible. Esta planta que parece una planta con columna vertebral, ¿no? Una columna vertebral de bambú, ¿no? Y que directamente se puede asociar, por si seguimos esto por aquí, seguimos, la vemos que está simplemente adosada aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando una planta crece, según va creciendo es la parte de abajo de donde sale del tallo la que se hace más gruesa. Aquí es al revés. Aquí nace lo que se hace más grueso es la parte justamente del borde, ¿no? No la del tallo, ¿vale? Entonces funciona, igualmente se caería del peso, pero por medio de esto no se cae. Hay un vínculo mágico que lo mantiene ahí, dentro de ese universo, vuelvo a decir. La planta alfilerero es una planta además curiosa que tiene así incluso hasta unas connotaciones un poco esotéricas, ya que lo que hace es una especie de atrapasueños, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Hojitas, ¿vale? 1, 2, 3 y 1 y 2. Tenemos ahí números áureos. 2, 3, 5, ¿vale? Y por aquí apostaría que debería de haber 8, pero bueno, no podemos verlo. Aquí tenemos de nuevo ese instrumento mágico que os decía, ese elemento mágico, nos vamos a encontrar muchas veces, ¿vale? Que podría ser la planta grifo, ¿no? Una planta no grifo, sino una planta con algo que parece que lo mantiene, de alguna manera mantiene cada una de las semillas ahí aéreas, ¿vale? Pero unidas a ella, ¿vale? Se puede decir que es la planta arpa, ¿no? Aunque con el tiempo podemos ver que esa arpa pues solamente sirve para que estos elementos que son las semillas puedan funcionar. La planta beso, que le llamo yo y tal, que además cada vez que la veo me da un yuyo muy extraño, que es esta. Hay gente que la llama la planta merengue, ¿vale? Que es bastante curioso. Y ahora, una vez que tenemos eso, vamos a pasar a lo que es. Ya hemos conseguido que esto vaya teniendo determinadas formas que nosotros queremos y hemos conseguido, incluso en alguna ocasión, hemos conseguido bueno, pues que tenga una cierta funcionalidad, ya que los alfileres nacen de ahí.
los alfileres van a seguir ahí. Aquí tenemos la planta alianza o la planta anillos, ¿vale? Donde de las hojas nacen los anillos, no de las flores, ¿vale? Aquí tenemos una planta que es la planta familiar y tal, donde cada uno de ellos, cada una de las de los estambres, en realidad genera, no son estambres, son mundos, ¿vale? Que van generando esos mundos. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿vale? Vamos a ver. Mosquito. Vamos a ver, no le he pillado, no le he pillado. Así que defensores de los animales y tal, como no os pican los mosquitos, tranquilos, Vamos a ver, tenemos aquí un elemento además bastante curioso que es la planta coral, ¿vale? Son si empezamos a mezclar algunas plantas, pero fijaros muy bien, hasta pareciera por medio de esto que es una cuerda, ¿vale? Y eso funciona. Tenemos un tipo, dos tipos, varios tipos de planta y luego aquí otra planta, o un coral o algo parecido que está justamente por ahí. Vamos por aquí y nos encontramos ahora, ya sí que hemos llegado a la planta caramelo, ¿vale? Una planta que nos da caramelos, ¿vale? Es realmente increíble, imaginativo, incluso que aquí y todo eso, pues alguien se ha cogido el caramelo para comérselo, ¿no? La planta escalera, una planta que genera escaleras. Esto es muy curioso, ¿vale? Es muy curioso porque estas plantas que generan estas formas, ¿vale? Incluso hasta veis que son, le da una cierta fragilidad. Es que cada vez que lo miro y tal, me parece y todo es un derrame, un derroche de imaginación increíble, ¿vale? Estas plantas que generan con esta flexibilidad, que conforme van creciendo se elevan hacia arriba, ¿vale? Parecen cosas imposibles, ¿no? Que puedan generar esto, como crecerá y tal. Pues sí, crece y hace formas realmente increíbles, ¿vale? Como puede ser una escalera, una silla que verán más adelante, etcétera, ¿vale? Por otra parte, tenemos una planta que es, se podría decir, ya empezamos a crear estructuras, ¿vale? Estructuras que son simétricas. Hay tres, aquí tenemos tres también, es una triflor, ¿no? De estrellas. Seguimos, vamos a otro apartado y ahora ya cuando ya hemos conseguido realizar este tipo de experimentos vamos a seguir experimentando y vamos a ir más bien lejos. De hecho aquí debe de estar contando más o menos o hacer que cuenta un poco la historia de qué es el avance, el siguiente avance que vamos a hacer, ¿vale? Dentro de ese universo serafiniano. Veis que hay unas sombras, ¿vale? Esas sombras no sé si es debido a la propia copia que se suele utilizar o simplemente son efectuadas de esa manera. Tampoco tengo uno original como para verlo, ¿no? Pero parecen como formas difuminadas y muchas veces, en muchas ocasiones y tal, nos encontraremos y tal, que tienen un significado además curioso. Los fósforos tienen un significado además bastante crucial, ¿no? en este universo, ¿no? No sé por qué razón, antes veíamos en esas ramitas, ¿vale? Un fósforo debe ser como la luz, ¿vale? Como la luz, pero estamos viendo también que es encendido, eso es una oxidación, es decir, que es algo etéreo, ¿vale? Es decir, hay que tener cuidado de tal porque se puede llegar a marchitar, ¿vale? Digamos que en el momento que están todos, la primera que debe de estar saliendo es la primera que se enciende, ¿vale? La planta fósforo, la planta lápiz, ya empezamos a hacer que las plantas generen elementos inorgánicos, como la planta fósforo, la planta lápiz, pero también ya vamos a ir mucho más allá. ¿Qué tal si hacemos una planta que nos dé bisones para los abrigos? Ahí tenéis la planta que no es bisón, no llega a ser un bisón, es como una especie de pájaro, no sé, de piel, parece una piel de algún tipo de animal y tal, pero por el pico vemos que es un ave, ¿no? La planta bisón, el bisón no es así, ¿no? Pero tiene la similitud de eso, de unos bisones aéreos, o vete tú a saber, ¿no? Cuerpo de bisón, cabeza de pájaro, pudiera ser. Otro tipo de planta es la planta que genera alfileres y clips, ¿vale? Es una planta además bastante interesante, ¿vale? Tengo por ahí ya está. Bien, vamos a ver, es que me están agribillando, ¿vale? La planta alfiler o clip, ¿no? Que va a ser muy útil, ¿no?
por así no hay que hacerlos. Otra planta que es la planta caramelo, que le llamo yo y tal, que es una planta además que tiene que estar buenísima. Fijaros, estos colores y tal recuerdan un poco a los colores de los años, a los caramelos de los años 50, ¿no? No es que haya comido muchos, pero bueno, es algo curioso, ¿vale? Esta es una maravilla, es la planta tijeras. Es una planta que genera una tijera, ¿vale? ¿Es útil esta planta? Pues mira, no exactamente, ¿vale? Pero nada más el valor que debe de tener y todo eso a la hora de generarse es una auténtica maravilla. Los elementos no son generados para su utilización, sino para maravillarnos de sus formas, de su forma artística. La sensibilidad que se demuestra en esta obra es realmente increíble, pero contrastable con la falta de ética que se va a observar más adelante, ¿vale? Una falta de ética y es una mezcla de desdén hacia lo ético y admiración hacia lo creado que va a funcionar perfectamente. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con que hay una serie de explicaciones, ¿vale? En la cual pues te empieza a explicar cuáles son las tablas seguramente de experimentos y tal, y empiezan a explicar algunos dentro de la imaginación, digo yo que deben de ser algunos de los logros, ¿vale? En este de aquí sí que voy a hacer un control más, ¿vale? Porque para agrandarlo, porque merece la pena ser visto, ¿vale? Fijaros, hay uno de los problemas que podemos encontrarnos, ¿vale? Es, por ejemplo, la gravedad, ¿vale? La gravedad. Sin embargo, no sabemos muy bien si estas flores, que son como con casco, ¿no? O sea, que no pueden vivir por ahí, que a lo mejor le está irradiando eso, necesitan agua, ¿vale? Ese agua, ¿vale? Fijaros que la planta acaba aquí. Esto deben de ser sus hojas o algo así. Pero lo bonito es que esa planta flota. Esa planta no tiene gravedad. Te están diciendo que la planta puede moverse libremente. Pero fijaros muy bien esto. Estas cosas de aquí son las raíces. Este sistema enviaría lo que es directamente, sería capaz de enviar lo que es el agua de alguna manera. Por los cascos imagino que será telepáticamente dentro de esa imaginación. Siempre hablamos de la imaginación, que nadie piense que estoy hablando de... Es una interpretación artística, imaginativa, ¿vale? Enviaría directamente esa raíz, enviaría directamente aquí para que la planta sobreviviese. Resultado, pues que precisamente, pues no sé, teletransportación de los alimentos, vete tú a saber. El caso es que esto debe de funcionar perfectamente. Vamos a darle a control menos y tal para que hacerlo más pequeñito, ¿vale? Porque como podéis ver, las plantas quedan ahí suspendidas, libres de gravedad y de una forma realmente curiosa, cada una de ellas debajo o encima de su propia raíz, ¿vale? Este tipo de experimentos que vamos a ver aquí y tal son plantas además bastante curiosas, ¿no? Porque es una planta que tú puedes cultivar simplemente con muy poquita agua, ¿vale? Y puede flotar encima del agua, tampoco necesita gran cosa, ¿vale? Ya os digo que es más bien tipo arte, ¿vale? Es más bien tipo arte, son como pequeños experimentos que darán lugar a otros experimentos, ¿vale? Este otro tipo de planta, ¿vale? En la cual separa lo que es la raíz de lo que es el fruto, ¿vale? Tubérculos especiales, ¿no? Normalmente los tubérculos se generan en la raíz. Serafini lo que intenta en estos momentos es, según mi interpretación, por supuesto, es decir, no, yo quiero la raíz que siga siendo raíz, no quiero que se estropee en algún momento porque alguien decida quitar el tubérculo, ¿vale? Entonces me destroza la raíz y me muero. Entonces lo que hago es directamente genero un tubérculo por aquí y si quieren coger, que cojan el otro tubérculo. Si no lo entiendes bien, intentaré mostrarte exactamente dónde está el tubérculo, enfocando en la mayoría de las veces la flor hacia donde está el tubérculo, ¿vale? Realmente increíble, ¿no?
Vamos a ver más experimentos y todo eso, por ejemplo, esta planta. Esta planta y todo eso parece absurdo, ¿no? Pero es como que vamos a respetar el agua, ¿vale? Es una planta de excesiva, todas estas imágenes están cargadas de un excesivo simbolismo, ¿no? Hay que ser muy imaginativo, casi tanto como Serafini, para poder captar esa imaginación. Solamente se puede entender desde la imaginación. Resulta que tengo el agua y las plantas buscan el agua, ¿vale? Las plantas pueden buscar el agua y la tienen que proteger. Por eso esto está constantemente dando vueltas alrededor del agua hasta poder encontrar el agua al mismo tiempo que la están protegiendo. Vais a ver que en algunos casos se diría que en vez de hojas son espinas, son como protegiendo el agua. Las cosas puntiagudas, espinas, alambres de espino, etcétera, van a proliferar en este universo. Este sería el aspecto que tendría, ¿vale? Por otro lado, también tenemos unas plantas, mira qué flor más bonita, ¿vale? Sería un crimen que alguien eliminara esa flor. Por eso podría ser la planta avestruz, ¿no? Una planta con miedo, una planta temerosa, que lo que hace es directamente encierra su flor bajo tierra para que crezca. Los surcos indican que de alguna manera tiene la posibilidad de introducirse dentro, de abrir ese surco, como podéis ver, introducir la cabeza directamente ahí y proliferar desde ahí, como diciendo, a ver, ¿quién va a coger una flor que haya aquí? Si son matojos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es esconder esta hermosa flor, ¿vale? Y directamente así, de esa manera, nadie hará rosas con nuestra flor. Algo increíble. Esta flor es la flor que se levanta el ánimo a sí misma, ¿no? Porque está como decaída, ¿no? Los pétalos hacia abajo. Pero es como la otra parte, la otra dualidad, la que dice, no, venga, ánimo, yo te ayudo, tú quédate, tú no te preocupes, yo te sujeto. Veis que está como encorvada, como deprimida, ¿no? Es la flor que se da, la planta que se da ánimo a sí misma. Igualmente nos encontramos algo muy simbólico, ¿no? Que son directamente 1, 2, 3, se podría decir que son 5, lo que no sé es 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y se diría que 5 por ahí, no lo sabemos muy bien. Aquí puede haber, hay 2, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, sin contar bueno, eso ya es imaginar. Números áureos están por todas partes. Pero sin embargo, si lo ves desde otro ángulo, te puede parecer la cabeza de alguien que con sus ojos mirando, con lo cual es un efecto bastante curioso, ¿no? Seguimos avanzando y nos encontramos, esto es ya experimentos mucho más avanzados que se realizan, ¿vale? Imaginativamente, como podéis ver, hay un proceso, ¿vale?, que se realizan y esto, yo sé que esto os va a parecer un asco, ¿no? Y tal, pero es que es lo más bonito del mundo, es una sensibilidad enorme, ¿vale? Vamos a comprobar que directamente aquí estamos viendo, aparte de algo, dos cosas muy interesantes, ¿vale? Que es lo siguiente. Ya hemos llegado, te estaba contando con estas imágenes que ya han llegado a un punto en el cual han conseguido no solamente que las plantas y tal tomen forma, sino que además estamos intentando embeber lo que es los órganos o hacer algún tipo de trasplante o equiparación para que la planta llegue a poder provocar que, aparte de frutos, genere vida como nosotros, ¿vale? Una planta es un vegetal, no tiene sangre, pero sin embargo aquí han operado, se ve claramente que han operado a esta planta o que la han curado de alguna manera y tal, y que en cierto modo, ¿vale?, esos cortes los están cuidando, ¿vale? La ternura que se expresa directamente aquí con ese simple hecho, ¿vale?, es vendar una planta que has cortado, ¿vale?, sobre todo una pera, que nos comemos las peras a diario, vendar a esa pera para que no sufra y cuidarla, ¿vale?, es algo realmente asombroso, ¿vale? Esa ternura, ¿vale?, esa inocencia de ver las cosas va a acompañar a lo largo de toda la obra de Serafini y se va a contrastar en muchos casos de algo que nos va a dar un sabor aciago. Hasta el momento todo muy bonito, pero más adelante vais a ver hasta qué punto ese mundo, ese universo que transforma, es realmente aciago, es un universo grotesco,
un universo inocente, con un poder que no conoce límites y del cual ellos mismos no conocen el peligro que puede llegar a tener. Algunos experimentos los hacemos ahí, los dejamos libres, nos admiran de ellos, pero otros de ellos, ¿vale? Sirven para nuestro fin, hemos creado vida y la dejamos ahí. No es como, por ejemplo, esos experimentos que se realizan y que dice, por ejemplo, no sé si hemos hablado de ese corderito de 2 cabezas, ¿no? Que salió hace bastante tiempo, esa fotografía, ese experimento de trasplante de una cabeza en otro corderito y había sobrevivido en el mundo real. Pues creo que fue en los años 70, creo recordar, y tal, o 80, ese experimento biológico que se hizo, que sobrevivió y nosotros contemplábamos como un monstruo, pobre animalito, etcétera y tal. Aquí no, en este universo cabe, se lo hubiera adorado, ¿vale? En este universo, pero con una falta de ética, en algunos casos, bastante grande. Esta segunda parte que veis aquí os lo dice todo, ¿vale? Os habla de los experimentos que realizan, ¿vale? Que han conseguido ya que un fruto de otros frutos. Quedaros con esto, ¿vale? Lo que es el vivíparo, el vegetal vivíparo. Lo vais a ver este patrón, vegetal vivíparo. Teníamos otro que era el de padre, abuelo, nieto. Quedaros con él porque es un patrón que se va a seguir más adelante. La fruta que en sí tiene el cordón umbilical, su hijo dentro, ¿vale? Y que es otra fruta que a su vez tendrá otra fruta más dentro, ¿vale? Una forma como de, siendo lo que es la manzana, el símbolo de la vida, ¿no? En cierto modo y tal, pues podría significar que estamos creando la vida, que estamos haciendo que la vida cree vida. Es algo bastante curioso, ¿vale? No solamente eso, hemos conseguido eso, sino que además hacemos experimentos un poco extraños, ¿no? Como este plátano que veis aquí, vamos a ponerlo un poquito más así. Este plátano, le dicen que el plátano tiene muchas vitaminas, pero vamos a hacerlo mucho más rico. Vamos a hacer que esas vitaminas las genere sin necesidad de comernos el plátano, ¿vale? Así que, como podéis ver, son experimentos y tal un poco extraños, ¿vale? Aquí, en este de aquí, hemos oído hablar de cómo los animales se alimentan de los frutos, de los árboles, ¿no? Pero en este caso, con esta flecha sostesa, está diciendo que no solamente hemos hecho experimentos para que sean como nosotros, sino para transmitirles una cierta humanidad, ya que en este caso es el propio racimo de uvas el que da de alimentar al animal. Así que son detalles muy tiernos, pero más adelante vais a ver que es en un universo que es realmente extraño, ¿vale? En esta fotografía de aquí hemos oído hablar, hemos visto como aquí daba luz, pero cuando haya dado a luz, ¿vale? Cuando haya dado a luz, veréis que siempre existe un vínculo. ¿Veis ahí un cordoncito uniendo justamente al hijo de la naranja? Con esto lo que quiere decir es que siente lo mismo. Ese vínculo mágico que existe hace que la madre sienta por la hija lo mismo que la hija puede sentir por la madre, ¿vale? Es algo curioso, ¿vale? Vamos para acá y ya directamente hemos conseguido todas estas cosas. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a intentar generar cosas uniendo. Ya somos capaces de que tomen las formas que sean. Ahora tenemos que hacer que esa vida se una, ¿vale? Se una para generar cosas extrañas, ¿vale? Para generar nueva vida. Unimos la vida para que esa vida sea capaz de unirse, ¿vale? Y aquí nos encontramos directamente con una parra, nos encontramos con un tomate, nos encontramos una zanahoria, curiosos sabores para un batido, ¿no? Aquí uvas, cerezas, un plátano y alcachofa. Lo de la alcachofa yo creo que sobra, ¿no? Pero pudiera ser, ahí lo tenéis. Otro que sería rábano, puede ser zanahoria, lo que es pétalos de rosa. Y el que sí, que siempre se me hace la boca agua es que tengo que probarlo alguna vez, menos el nabo que está aquí. El nabo, apio,
y nuez. O sea, es que es un sabor a probar, ¿eh? Es un sabor que debe estar bastante bien. Por otra parte, luego nos encontramos con que directamente ya hemos conseguido hacer eso, ya hemos conseguido unir. Vamos a intentar unir ya que hemos conseguido que se unan esas plantas tan extrañas, que formen entre sí todo lo mejor que pueden llegar a tener. Vamos a intentar unir otros elementos inorgánicos y orgánicos, ¿vale? Por ejemplo, simbólicamente, una zanahoria, ¿vale? Y esto que veis aquí es una cabeza, un cuerpo, las piernas, y es decir, que crece la zanahoria con vida dentro, pero no su vida, sino otro tipo de vida, ¿vale? Aquí tenemos el nabo fósforo, pero en el experimento seguramente nos dice que eso, igualmente que habíamos visto antes, era muy efímero, son experimentos que son muy efímeros, como todos los experimentos. Aquí se nos habla que ese experimento, ¿vale? No puedes dejarlo pasar mucho tiempo, es decir, empiezan a encender y a oxidar todo, es decir, que el tiempo es extraño, ¿vale? El tiempo dura muy poquito, como casi todos los experimentos de este tipo, ¿no? Nos hemos oído hablar muchas veces de que el pimiento es oro, ¿vale? Pero aquí es cierto, ¿vale? Se genera un pimiento que verdaderamente emita oro, que esté lleno de oro. Esto es curioso, ¿no? Es algo que tú engrosas, es como si fuera una especie de, empezamos con los materiales mágicos, que engrosamos lo ponemos al lado de una tubería, lo ponemos que crezca en una tubería y acto seguido hacemos que de esa tubería no salgan lo que son el agua, sino que salgan los frutos. Realmente curioso, ¿no? Seguimos avanzando y nos encontramos con algo que es curioso, ¿no? Es como una especie vamos a ponerlo en su totalidad para poderlo comentar mejor. A ver si yo puedo ponerle un menos, menos, menos. Ahí está. Yo creo que así podríamos comentarlo. Si aporreamos a este árbol para quitarle las hojas, lo único no vamos a conseguir que se quiten. Lo único que vamos a conseguir con este material aporreándolo es que el árbol se cabree y que asimismo se quite él mismo la melena, ¿vale? Lo vamos a comprobar un poco mejor, ¿vale? Haciendo una ampliación y viéndolo aquí, que ese árbol automáticamente se arranque la melena. ¿Veis la rama que está aquí, que es esta así? Y esto parece como una manita agarrando esa melena y llevándosela. ¿Vale? Es algo bastante, bastante curioso, ¿vale? Vamos a seguir avanzando y vemos que el siguiente árbol que va a aparecer con esto, ¿vale? Si nosotros metemos esto dentro del árbol cortado, hará que crezca una parte con esas semillas y otra parte, esto más adelante lo vais a ver, que es un elemento químico, uno de esos materiales químicos, y lo que quiere decir quedaros con el patrón de lo mismo que arriba tenemos abajo, ¿vale? Así que es bastante curioso. Más adelante vamos a explicar justamente esta parte de aquí. Esta parte de aquí es una historia realmente asombrosa. La explicaremos en la siguiente parte. Ahora un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la vista.